Hablemos de doctrina. Una enseñanza basada en las escrituras bíblicas con el único fin de orientar y enmarcados en el pensamiento de Dios. Por tal razón os digo, en Romanos 16:16, en su versículo, saludaos los unos a los otros. Con ósculo santo os saludan todas las iglesias de Cristo. Le invitamos desde ya a compartir con nosotros de 60 minutos con la palabra de Dios. Gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte. Muy buenas noches. Esperando que todos se encuentren bien en este día domingo, primer domingo del mes de octubre del año 2025. Enviamos un cordial saludo desde la ciudad de Ciguatepeque, en el centro del país. Es un gusto para nosotros siempre poder estar con la buena disposición de poder enseñarle mensajes que tengan que ver y que vayan relacionados 100% con la escritura, ¿verdad? Entonces, un programa directamente que se basa en la Biblia, ¿verdad? Entonces, si usted observa el programa que nosotros transmitimos cada domingo, es un programa diferente a los muchos programas que se transmiten de manera constante en diferentes cadenas televisivas. Entonces, menciono que es diferente porque, por ejemplo, aquí nosotros no tenemos peticiones de alabanza o peticiones de cantos, no tenemos orar por tal persona. Entonces no tenemos nada de eso, sino de que queremos aprovechar el tiempo de la mejor manera. Y para nosotros aprovechar el tiempo de la mejor manera es enseñándole por lo menos una hora a usted acerca de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, sin ningún problema, enseñándole sin ninguna restricción, sino enseñándole tal como se debe enseñar basado en las Escrituras, ¿verdad? Esperando que usted se encuentre bien, siempre con su Biblia a mano desde la comodidad de su hogar. Entonces, después de salir de esta semana de vacaciones, entonces, y esperando pues que usted tenga su Biblia a mano ahí, que trate de poner la mayor atención posible, ¿verdad? Entonces, simplemente es una hora donde nosotros le vamos a tratar de enseñar conforme a lo que dice la Escritura. También entendemos perfectamente de que hay personas que no les agrada el programa. Entonces, y eso es normal. Entonces es normal, no podemos agradar a todas las personas, ni Jesucristo lo hizo, ¿verdad? Entonces ni Jesucristo agradó a todos. Entonces, pero nosotros estamos en el deber único y exclusivamente de transmitir el mensaje, ¿verdad? A veces cuando se transmite el mensaje, una puerta es tirada en la cara, pero otras puertas se abren, ¿verdad? Entonces entendemos eso. Vamos a estar hablando en esta noche un tema que tiene que ver con la salvación, ¿verdad? Conociendo la verdad para llegar a la salvación. Entonces, la cual el tema va a estar siendo impartido en esta noche por nuestro hermano Johnny. Y pues, sin más que agregar, vamos a dejar a nuestro hermano Johnny en esta noche. Buenas noches, hermano. Bendiciones. Bendiciones a todos, queridos hermanos televidentes que domingo a domingo pues nos sintonizan a través de esta señal de televisión. Le damos gracias al Señor y a ustedes por estar ahí pendientes de este programa, Hablemos de Doctrina. Y le damos pues la bienvenida al programa de hoy. Vamos a hablar de un tema que lo hemos titulado Conociendo la Verdad para ser salvos. Mire que vamos a comenzar leyendo un versículo que está en el libro de los Hechos. Hoy vamos a leer muchos textos. Hoy vamos a leer bastantes textos bíblicos y vamos a comenzar leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11, donde la palabra del Señor nos dice con respecto a ciertos hermanos que vivían en un lugar que se llamaba Berea. Y dice, Hechos 17, 11, dice la Escritura, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. En comparación con las personas que vivían en Tesalónica, las personas que vivían en Berea eran mucho más nobles que los que vivían en Tesalónica. Dice, ¿por qué? Dice el apóstol Pablo, pues recibieron la palabra con toda solicitud, que eso es lo que nosotros esperamos, que usted reciba la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Mire, esto es sumamente interesante porque este pasaje nos exhorta a escudriñar,
a investigar y a estudiar las escrituras para ver si las cosas que se están enseñando son así y son de acuerdo a las palabras. Eso es sumamente importante que usted lo entienda. Este versículo nos enseña a nosotros y nos exhorta, nos anima a que nosotros debemos escudriñar las escrituras. Y se lo voy a dar con ejemplo. Se lo voy a explicar de esta manera. Un día de estos, estaba viendo un video de una pastora. Por cierto, abro paréntesis, en la escritura, en la Biblia, la mujer no le es permitido enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Entonces, desde el hecho de que ella sea una pastora que se para enfrente a enseñar y a ejercer dominio sobre los hombres, ya está mal, ya es algo que es incorrecto según las escrituras, según lo que está enseñado en la carta a los Corintios y lo que está enseñado en las cartas a Timoteo. Una lectura sencilla, sin sesgo, sin nada de esto, da a entender que efectivamente una mujer en la congregación, en la iglesia, no debe ejercer dominio sobre el hombre porque no le es permitido enseñar. Así lo dejó establecido el apóstol Pablo. Entonces, desde ese momento, desde que es una pastora, ya está mal. O sea, desde ahí, doctrinalmente ya se está mal. Pero ella enseñaba otro problema, otro error doctrinal, y que mucha gente acepta porque no cumplen o no están interesados en investigar o en escudriñar, como este versículo de Hechos 17:11 nos quiere enseñar a nosotros. ¿Qué enseñaba esta mujer? Esta mujer decía, y estaba hablando del diezmo, y decía ella, en el libro de Malaquías, decía esta mujer, se nos enseña que el pueblo le estaba robando a Dios. ¿Y en qué le estaba robando? En los diezmos, decía ella. Esa era la enseñanza. Estaba enseñando de que se le estaba robando a Dios porque no se estaba diezmando. Ahí, esa es la primera parte. Pero después ella dio un salto, después ella conectó lo que estaba pasando con Israel en ese tiempo, en el tiempo de Malaquías, conectó eso que estaba sucediendo con el pueblo de Israel, lo conectó con unos versículos que el apóstol Pablo enseñó allá en las primeras cartas a los Corintios, donde él enseñó que ningún ladrón podrá heredar el reino de Dios. Entonces ella decía, ven, ningún ladrón puede entrar al reino de los cielos. Y es que es cierto, estas cosas son ciertas. ¿Dónde está el error? Donde ella dijo, bueno, entonces el que no diezma es un ladrón. Y el que es un ladrón por no diezmar, entonces se va a condenar y se va a perder. No se va a salvar. No hay salvación si no diezma. Ese es el error. Esa es la falsa doctrina. O sea, porque ella conectó el diezmo con la salvación. Nada que ver. La salvación tiene que ver con un hombre, con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. No con el sistema diseñado por el Señor en el Antiguo Testamento para proveerle a la tribu de Leví del sustento que ellos necesitaban, ya que cuando se repartió la tierra, a ellos no se les proporcionó ninguna heredad. Ellos no tenían heredad, la heredad de ellos era Dios mismo. Entonces Dios diseñó este sistema de diezmos para proveerles a ellos lo que ellos necesitaban. Ellos se encargarían del sacerdocio. Pero no tiene que ver con la salvación. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Y cuál es el problema aquí? Que esta muchacha, esta mujer estaba enseñando de que definitivamente si usted se quiere salvar, tiene que diezmar. Es un error doctrinal. Y la gente que estaba ahí decía, y asentaba con la cabeza diciendo, sí es cierto, o sea, si no diezmo me voy a condenar. Tal cosa es algo falso, totalmente falso. No vaya a ser que también a usted, querido televidente, le hayan enseñado esto. Déjeme decirle que eso es una falsedad, eso no es así. Definitivamente no es así. ¿Y por qué la gente cree esto? Bueno, definitivamente porque le falta practicar lo que el versículo dice, que en Hechos 17, versículo 11, decía, escudriñando cada día en las escrituras para ver si estas cosas eran así. Usted necesita investigar las cosas para ver si son como realmente se las están enseñando. Yo le digo definitivamente hoy que esta mujer definitivamente está enseñando una herejía, está enseñando un error. Pero ¿qué pasa? Mucha gente lo acepta, mucha gente lo cree y mucha gente empieza a hacer cosas que Dios nunca les mandó precisamente porque ignoran las escrituras. Entonces,
¿Por qué hay mucho problema con la salvación también? Igual porque se desconocen las escrituras. Entonces por eso el tema, conociendo la verdad para ser salvos. Hoy mucha gente desconoce la verdad de las escrituras para la salvación y creen cualquier cosa. Cualquier cosa que les haya enseñado, ellos lo asientan y es cierto, así tiene que ser, porque quien me lo está enseñando así lo está diciendo. Y hay que darse cuenta que a través de escudriñar las escrituras es como, y es la forma correcta de darse cuenta de que si algo lo que le están enseñando a usted es cierto o es falso. Segundo, en Primera de Tesalonicenses, un texto muy famoso, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21, el apóstol Pablo enseñándole a los hermanos en Tesalónica, precisamente de las primeras cartas que se escribieron, le dice el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica, les dice, Primera de Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces, este otro pasaje nos anima a examinar cuidadosamente todas las cosas y retener solamente aquello que es bueno. Esto es, todo aquello que esté en armonía con la palabra de Dios. O sea, nosotros, hermanos, tenemos que retener, sí, lo bueno, pero aquello que esté en armonía con la palabra de Dios, porque hay un montón de cosas que no están en armonía con la palabra del Señor. Ahora le voy a dar otro ejemplo para que usted me entienda. Unos días atrás platicaba con una joven, una ama de casa, y me decía, pastor, me dice, ajá, dígamele, ¿en qué le puedo ayudar? Y me dice, fíjese que quiero que me haga un favor. Ajá, dígame. Mire que quiero que vaya a ungir mi casa, quiero que unja mi casa. Ah, ok. Entonces le digo yo, tengo que explicarle bíblicamente cuál era el uso del aceite en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, le digo yo, para después determinar si se puede hacer esto que usted me está pidiendo o no. Y le explicaba yo que en el Antiguo Testamento el Señor mandó a hacer un aceite, que era de olivas, un aceite de oliva puro, mezclado con ciertas especias aromáticas. Y ese tipo de aceite, le expliqué yo según Éxodo capítulo 30, no se podía replicar. Era cortado del pueblo, era eliminado del pueblo aquel que hiciera un aceite igual o parecido al que el Señor mandó. Estaba tajantemente prohibido hacer un aceite como ese. Y ese aceite se utilizaba, número uno, le digo yo, y se utilizó para, número uno, ungir los utensilios del templo, del tabernáculo de Moisés. También para ungir a los sacerdotes, entre ellos Aarón y sus hijos, para ungir a los profetas y para ungir a los reyes. Para eso se utilizaba. Entonces, este aceite tenía solamente ese uso en el Antiguo Testamento. Ahora le explico yo a ella y le digo, y en el Nuevo Testamento le voy a dar varios ejemplos. Entre ellos, ¿se acuerda usted de la historia del buen samaritano? ¿Se acuerda de aquel hombre que viajaba y que fue sorprendido por ladrones y que lo dejaron muy golpeado y que pasó un levita, que pasó un sacerdote y pasaron de largo y lo dejaron ahí sin brindarle ninguna ayuda? Y que de repente en la historia aparece un samaritano y le brindó ayuda, lo limpió, y dice la escritura que limpió sus heridas con aceite, utilizando aceite. Y le expliqué yo a ella diciéndole que el aceite en el contexto del Nuevo Testamento se utilizaba como un ungüento medicinal. Es más, en el libro de Santiago, Santiago dice que cuando alguien está enfermo, dice, llame a los ancianos, y estos venían a la casa del enfermo. Los ancianos ungían con aceite y después oraban. No que el aceite sanaba, sino la oración, porque la oración del justo es la que puede mucho, no el aceite. Entonces, le explicaba yo que estos eran los usos, aparte de un uso alimenticio, de un uso de iluminación, un uso medicinal, un uso cosmético y un uso ceremonial, eran los usos del aceite en la Biblia. No dice y no manda la escritura que el aceite debe ser utilizado para ungir casas. Tal cosa no existe. O el agua o tal cosa tampoco. Tal cosa no existe. No existe tal cosa. Entonces, pero la gente cree esto. La gente cree que echando agua, que llaman agua bendita, en las paredes de la casa se van a ir los malos espíritus. Se van a ir entidades que llegan ahí a quitarles la paz y todo eso. Bueno, tal cosa no está enseñada en las escrituras. Llenar de aceite las paredes de una casa tampoco está enseñado en las escrituras. Por eso le digo yo,
usted puede escudriñar las escrituras y usted puede darse cuenta de que el uso del aceite nunca se utilizó para ungir las paredes de una casa para espantar este tipo de entidades malignas o espíritus como mucha gente cree. Tal cosa es inadecuada, tal cosa no está enseñada en las escrituras, y les dije yo, y por ende entonces nosotros no lo podemos hacer, simple y sencillamente no se hace. Cuando usted ha terminado de construir una casa, lo que usted puede hacer y debe hacerlo, le dije yo, es darle gracias al Señor por haber cumplido un éxito material aquí en la tierra. Usted se reúne con sus familiares, con sus amigos más cercanos y le da gracias al Señor por haberle permitido tener los recursos para poder culminar su casa, tan sencillo como eso. No ocupa nada más. Pero a la gente le han enseñado, a la gente le han dicho que tiene que hacer este tipo de rituales que no están en las escrituras, rituales que vienen tal vez de otros contextos, tal vez vienen del paganismo, tal vez vienen de las artes mágicas, de la brujería y todo eso, y usted lo quiere aplicar a su casa, usted lo quiere aplicar con sus hijos, usted lo quiere aplicar con todo lo que usted tiene e ignora lo que la escritura dice. Por eso le digo, hay que ver de dónde uno saca las cosas, hay que ver cuál es la fuente de sus creencias, hay que ver dónde usted está generando este tipo de ideas, porque si hay gente en las congregaciones, hay pastores en las iglesias, hay maestros en las iglesias que le enseñan que usted tiene que diezmar para poder ser salvo, o que usted tiene que llenar de aceite o de agua sus casas para espantar los espíritus, déjeme decirle que tal cosa no aparecen en las escrituras, y esto lo que conlleva más bien es una ignorancia del texto bíblico. Entonces ve cómo la gente de muchas maneras, de muchas formas, con muchos ejemplos, nosotros podemos explicarle que desconocen la verdad para ser salvos. Hay otro versículo, Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces mire lo que dice Juan. Dice Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí el apóstol Juan, un apóstol inspirado por Dios, nos dice que no creamos a todas las cosas, sino más bien que probemos los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo engañando a las personas. O sea, si una doctrina, si una enseñanza promueve el pecado, la avaricia o promueve otra cosa que la Biblia prohíbe, simple y sencillamente es un espíritu de engaño, es un espíritu engañador, que lo que quiere es que usted viva y muera en el error. Y si usted no conoce la verdad para ser salvo, usted no se va a salvar. Así de sencillo. Es dura la verdad, pero se tiene que decir. Es muy importante que usted conozca lo que las escrituras dicen. Y estos textos que nos han servido para introducir el tema nos dicen una verdad muy importante, que mucha gente cree mucho error porque desconoce lo que las escrituras nos enseñan. ¿Qué le parece, hermano Quiroz, en esta pequeña introducción, estos pequeños ejemplos que hemos dado de cómo la gente cree cosas que no están en las escrituras, pero que las viven como que fueran una verdad? Sí, es que lamentablemente todo va a radicar dentro de los malos conceptos, entonces, que se vienen a creer, ¿va? Entonces, porque hoy en día, si hablamos de la salvación, hay muchas formas que no dice la Biblia, pero que las personas se han inventado de cómo es que una persona puede llegar a la salvación, ¿verdad? Y muchas veces las personas pecan de ingenuas porque hacen lo que les dicen y simplemente hasta ahí nomás, ¿verdad? Entonces, y eso se convierte en un problema porque van a una iglesia y les dicen que hay que hacer tal cosa y la gente lo cree. Entonces se basan en lo que dice el pastor, porque lo que dice el pastor, o como bien mencionaba usted, lo que dice la pastora, resulta que es la verdad. Pero no revisan realmente en las escrituras si eso es así, ¿verdad? Entonces podemos mencionar tantos y tantos ejemplos. Usted hacía un paréntesis ahí mencionando de que no existe como tal en la Biblia que la mujer pueda ser pastora, ni predicadora, ni nada de eso. Entonces, y es una realidad. Pero la gente se ha enfrascado y ha copiado los modelos del mundo y le da igual,
Porque, por ejemplo, hoy en día, dentro de las iglesias, existen hasta presidentes, dentro de las mismas religiones, ¿verdad? Entonces dice el presidente de la religión tal. O sea, ¿y dónde había eso? ¿Dónde menciona eso la escritura? De que presidente o presidenta. Entonces, y usted mencionaba el hecho de que como algo se ha venido introduciendo, por ejemplo, esto del aceite y estas cuestiones, ¿verdad? Estas simplemente son una de tantas cosas que se inventan de manera constante, de tantas cosas que se pasan ideando, y lamentablemente las personas, por muy increíble que parezca, las personas la creen. Creen las personas de que dando un terreno Sí, van a salvación. es cierto. Creen las personas de que hay terrenos en el cielo, de que hay lotes de terrenos en el cielo, y que por lo tanto usted con determinada cantidad de diezmo usted puede adquirir un terreno para tenerlo ahí en el cielo. O sea que allá le van a tener el terrenito ya solo para que usted construya. ¿Construir qué? Entonces, si lo que nos espera a nosotros no es un mundo material, si es un mundo inmaterial. Ahora bien, entonces se crean tantas cosas y tantas cosas, entonces, y lamentablemente las personas terminan cayendo en esto. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, existe este medio de la televisión. Muy probablemente usted se ha fijado que, por ejemplo, está alguien predicando, está cerca hablando de la palabra del Señor, y por ahí le aparecen unas pequeñas letritas abajo de la pantalla diciéndole ahí, si usted quiere ser salvo, usted puede depositar su ofrenda especial o puede depositar su ofrenda pactada con el Señor, y a los números de cuenta tal y tal y tal, tal y tal y tal. O sea, imagínense hasta qué punto llegamos, ¿verdad? O el hecho de que, imagínense que nosotros nos pusiéramos a orar aquí y dijéramos, bueno, tenemos 40 minutos para entregar, para ayudar a las personas a que puedan ser salvas. Lo que vamos a hacer es que las personas, toda persona que quiera ser salva nos pide oración. Ahí están los números telefónicos. Entonces comienza a llamar, me llamo Doña María y mire que yo quiero de que oren por mí para poder tener salvación. Yo, María, estoy enferma. Entonces comienza el hermano Johnny a orar ahí y a decir, Señor, en esta noche te pedimos de que María te reciba y que no sé qué y que no sé cuánto y que recibas a María. Y muy probablemente usted se lo crea. ¿Por qué? Porque de pronto le está diciendo, estamos orando para que usted sea salva, y muy probablemente pues ya María dice, pues ya oraron por mí y por lo tanto yo ya soy salva porque los muchachos oraron ahí en la televisión. O sea, si quisiéramos engañar a las personas, hiciéramos eso, pero no es eso lo que nos demanda la Escritura. Entonces el hermano Johnny va a estar enseñando lo que nos demanda la Escritura, pero lo que queremos nosotros que usted que nos está viendo comprenda es que no hay atajos para la salvación. O sea, dar dinero es un atajo para la salvación. Comprar su terrenito en el cielo es un atajo para la salvación. Entonces, dar el diezmo, dar la ofrenda especial, dar un terreno que le impongan las manos y que oren y que le vendan el aceite y que el agua bendita y que el agua traída del río Jordán, todo ese tipo de cositas son estafas y son atajos para la salvación. O sea, aquí no hay un camino corto para la salvación. No hay un camino corto para la salvación. Entonces aquí no podemos decir nosotros salvo siempre salvo. Entonces estaríamos en un error. Aquí nosotros no podemos decirle bautícese para que su abuelita que se murió también sea salva. No podemos nosotros enseñarle eso, porque si nosotros venimos y le enseñamos eso, estaríamos enseñando en contra de las Escrituras, y ahí nos estaríamos metiendo a un serio problema. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es sencillo. Nuestro único objetivo es enseñarle a usted acerca de la Escritura y que usted pueda llegar a la obediencia del Evangelio. Eso es nuestro único objetivo. Si usted observa, nuestro objetivo no es, a ver, y deposítenos aquí, y deposítenos allá, y pacte con el Señor aquí, y deposite su ofrenda especial. Ese no es nuestro propósito. Entonces no estamos interesados en el dinero, estamos interesados en la salvación de su alma. Ahora bien, al estar interesados en la salvación de su alma, hermano Johnny, eso se convierte en un problema. Sí. ¿Sabe para quién se convierte en un problema? Para la pastora,
para el pastor, y hoy en día está ahí como, ¿cómo se llama esto? Ministerios familiares. Entonces, ¿qué es un ministerio familiar? Bueno, que resulta que prácticamente los dueños de la iglesia es el pastor, y como la esposa, resulta que tiene la esposa, pues la esposa es pastora, y resulta que los hijos son los pastorcitos, entonces, y todo ahí el bulto en familia, y la familia pastoral. Entonces, y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, eso se convierte en un problema para los líderes religiosos. ¿Por qué? Bueno, porque les dañamos el negocio, lo mismo que pasaba en tiempos de Jesús, ¿verdad? Entonces, donde ellos venían y el mismo Jesús les decía, ustedes son unos sinvergüenzas porque van y le quitan las cosas a las viudas, dice. Entonces, le quitan el sustento a las viudas. Entonces, decir todo ese tipo de cosas viene y provoca como tal un impacto. Entonces, ¿en quién va a provocar un impacto positivo? En las personas que realmente quieren obedecer al Señor como Él manda. ¿En quién va a provocar un efecto negativo o un impacto negativo? En las personas que se les va a dañar el pequeño negocio familiar, en las personas que se les va a dañar el pequeño negocio de la fe, porque lamentablemente la fe se ha convertido en un negocio. Entonces dice la persona, yo quiero tener tal cosa, me meto a pastor. Yo quiero tener tal cosa, y vos también metete a pastora, le dice. Entonces, y que comienza, y que no sé qué, y que el diezmo, y si no ajusta el diezmo, hagamos venta de tamales, y vendamos hamburguesas, y aquello. El caso es poder ir obteniendo, y recabando, y obteniendo ganancias económicas. Entonces, el mensaje de la salvación no trae nada de eso. No hay un camino fácil para la salvación, no hay un atajo, no hay un acepte a Jesucristo como su único y verdadero Salvador. Entonces, ¿qué es la mayoría de cosas que hacen las personas? Le dice, acéptelo, acepte a Jesús como su único y verdadero Salvador, recíbalo. Entonces, una oración por usted, o arrepiéntase en último minuto, como que fuera el partido de fútbol, ¿verdad? Arrepiéntase en último minuto para que usted sea salvo, pídale perdón a Dios cuando ya se esté muriendo. No hay caminos fáciles para la salvación, no hay atajo. Y es lo que vamos a estar viendo en estos momentos, donde el hermano Johnny va a estar mostrando ahí al final cuál es la verdad entonces para que podamos llevar al punto de la salvación. Es sumamente interesante, hermano, su comentario ha sido muy acertado. Tal vez en un programa de 60 minutos no lleguemos a la conclusión del tema porque el tema es sumamente amplio. Tal vez a lo largo de los próximos domingos, si el Señor nos presta la vida, pues seguiremos hablando de este tema debido a lo amplio que puede ser. Ahora bien, vamos a tocar otro punto que es sumamente importante, que usted, querido hermano televidente, necesita saber y entender. Primero, ¿cuál es la condición del hombre fuera de Cristo? Eso es sumamente importante. ¿Cuál es la condición del hombre fuera de Cristo? Tiendo a pensar yo de que aún mucha gente que va a las iglesias los domingos, no le pertenecen a Cristo. ¿Y por qué? Bueno, hay varias razones bíblicas. Hay mucha gente que no ha obedecido lo que la Biblia dice que tiene que hacer para poder ser salvo. Entonces, si no ha hecho eso, entonces no es de Cristo, aunque vaya los domingos a cierto grupo a reunirse. Es así de fuerte, pero es cierto. Por eso la Escritura dice que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos esto, en tu nombre anduve vendiendo baleadas, en tu nombre anduve vendiendo hamburguesas. Y dije, Señor, pero no te conozco, fuera de aquí, alejados de mí, hacedores de maldad. Tan sencillo como es, un versículo bastante fuerte que da a entender de que de una u otra manera muchos se llevarán no una grata sorpresa cuando estén delante del Señor y puedan escuchar estas palabras de los labios de nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque hicieron lo que los hombres mandaron, no lo que Él enseñó en la Escritura. Nosotros vamos a tratar de enseñarles lo que la Escritura dice, por impopular que sea el tema, porque muchas veces a la gente no le interesa lo bíblico, sino lo que es popular. Nosotros podríamos hablar de un montón de temas acá que a la gente le llamaría mucho la atención. No, hablaríamos de temas económicos, de seminarios financieros, y podríamos hablar de las finanzas de Dios, y empezar a hablar de un montón de cosas que no son necesarias para que la gente se salve. Usted no necesita saber eso. La Biblia dice que con sustento y abrigo, con eso estemos contentos. Pero en las falsas iglesias, en los falsos grupos, le van a enseñar a usted que eso no es así. Que usted como hijo de Dios no puede vivir pobre, aunque todos vivan pobres menos el pastor.
Es bien interesante esto porque la gente a veces le cuesta entender la verdad. Nosotros queremos que usted la analice, que usted esté pendiente. Y por eso quiero decirle cuál es la condición del hombre fuera de Cristo. Primero, la condición del hombre fuera de Cristo es que se encuentra sin esperanza de vida eterna. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, una carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos en Éfeso. Les dice el apóstol Pablo a los hermanos, y les explica algo sumamente interesante. En Efesios 2, versículo 12, dice, y les dice a los hermanos cómo estaban ellos antes, no cómo están, porque el que está en Cristo es salvo, el que está fuera de Cristo está condenado. Dice Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. O sea, que uno está un tiempo, o existe un tiempo en el que está sin Cristo. Y dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así está mucha gente ahorita, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si usted hoy, y escuche bien, ¿cuál es la condición del hombre fuera de Cristo? La condición del hombre fuera de Cristo es sin esperanza. No hay esperanza de salvación. No existe tal cosa, aquel que está fuera de Cristo. La gente vive y piensa y cree de que en el último minuto antes de morir, decir, Señor, me arrepiento de todo lo malo que hice, de corazón le digo que me arrepiento de lo malo. Ese no es el método de salvación que la Biblia enseña. Tener tal esperanza, tener esta idea de que puede pasar esto, entonces lo que está haciendo es simple y sencillamente haciendo lo que usted viva su vida sin Cristo, toda su vida, en el hecho de muerte, debido a la inminente muerte. Usted ve a través del miedo, busque hacer esto, porque si tuvo toda la vida para hacerlo y no lo hizo, en el último momento, la Biblia no enseña tal cosa. Le voy a enseñar otro error, hablando de esto. Mucha gente me dice a mí, hermano, pastor, usted está equivocado. ¿Por qué le digo? ¿Por qué estoy equivocado? Porque en la Biblia hubo un hombre que se salvó en el último minuto. Le digo, yo ya sé a quién se están refiriendo ustedes. Ustedes se refieren al ladrón en la cruz. Sí, el ladrón en la cruz. En el último minuto se arrepintió. Quiero explicarles algo del ladrón en la cruz. Dice la Biblia, y la Biblia lo enseña claramente, que el Señor vino, el Señor Jesucristo, nació, vivió y murió bajo la ley. ¿Bajo qué ley? Bajo la ley de Moisés. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, la ley de Moisés todavía estaba vigente. La ley de Moisés fue abolida con la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor. Después de que el Señor murió y resucitó, la ley quedó abolida porque quedó cumplida. Por eso dijo el Señor, yo no he venido a abrogar la ley, no vengo a abrogarla, porque la ley necesita ser cumplida, y la ley se cumplió precisamente cuando el Señor murió y resucitó. Por eso dice Gálatas capítulo 3 que la ley fue nuestro ayo, fue nuestra guía hasta llevarnos a la fe, a llevarnos a Cristo. Pero una vez venida a la fe, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo la ley. Entonces el Señor vivió, murió bajo la ley. Cuando el ladrón en la cruz estaba juntamente con el Señor, el ladrón no estaba ni bajo las leyes, ni bajo los términos, ni bajo los estatutos de la ley de Cristo. El ladrón estaba bajo la ley de Moisés. Entonces tenía el ladrón que hacer las cosas que la ley mandaba para obtener la justificación. Siendo un ladrón, estaba bien lejos de la salvación, pero el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso le aseguraba a él que él iría al lugar de descanso, tal como fue. El ladrón fue al lugar de descanso. El ladrón allá está. El Señor le dijo eso y efectivamente pues el Señor lo cumplió. Pero el ladrón se quedó allá. El ladrón no resucitó. Después que resucitó el Señor, porque Él sí resucitó para hacer primicia, el Señor resucitó de entre los muertos, y al tercer día que el Señor se levantó de la tumba,
y estando con los discípulos, enseñándoles acerca del reino durante 40 días, como lo dice el libro de los Hechos, el Señor, antes de irse, el día que se fue, viendo a los discípulos, les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ya no es lo mismo. Ahora hay un mandamiento. El mandamiento es: el que creyere en el evangelio y se bautice será salvo, mas el que no crea será condenado. Entonces mucha gente hoy está viviendo sin creer en el evangelio, porque ni lo conoce, ni lo sabe, ni sabe qué es el evangelio. Y la gente cree que diciendo en el último minuto de vida: me arrepiento, se va a salvar. No es así, porque el Señor dijo que el que creyera en el evangelio y se bautizara será salvo, mas el que no cree en el evangelio será condenado. Hay condenación para aquel que no cree en el evangelio. Arrepentirse es una pequeña parte del evangelio, pero no es todo el evangelio. Entonces el diablo lo que quiere hacer es tenerlo engañado a usted de que con una pequeña parte del evangelio, que no es mentira, que es verdad, el arrepentimiento, pero con esa pequeña parte lo tiene a usted confinado a vivir como usted quiera, alejado de Cristo, alejado de la ciudadanía de Dios, alejado de todo lo que tiene que ver con el Señor, esperando en el último minuto recibir ese tiempo. Y si no lo tiene, y si no le da tiempo, ¿no cree usted que su salvación es muy importante para dejar esta decisión esperando tener ese tiempo o ese minuto? Muchos no lo tienen, y aunque lo tengan, no es así tampoco. Entonces es sumamente interesante, porque la gente hoy está sin esperanza. Entonces el ladrón en la cruz no se salvó según los mandamientos del Nuevo Testamento, de la ley de Cristo. El ladrón vivió bajo la ley de Moisés. Eran otros estándares, eran otras leyes. Esa ley quedó abrogada. Entonces el ladrón no aplica para este tiempo. Entonces usted no piense que el ladrón se salvó y que usted puede hacerlo de la misma manera. No estamos en el mismo tiempo. Usted no puede ser un anacronismo. Usted no puede basar su salvación en lo que sucedió con un hombre, no como mandamiento, sino como una excepción. El ladrón en la cruz no es la regla mandada por el Señor, sino la excepción de ese momento. Hay que tener mucho cuidado y entender esto. Entonces, ¿cómo está una persona que no tiene a Cristo? Está sin vida eterna porque no tiene esperanza. Número 2, se encuentra separado de Dios. Y es que esto es sumamente importante. En el libro de Isaías, capítulo 59, nos enseña algo, una verdad bien interesante el profeta. Dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquella persona, muchas personas en esta semana decidieron pues salir de vacaciones, a divertirse entre comillas, y la diversión que el mundo ofrece está relacionada con las drogas, con el alcoholismo, que también es una droga, con el sexo, está relacionada con la fiesta, con el desenfreno, está relacionada con la lujuria. Entonces el mundo relaciona la diversión con este tipo de cosas, con la música degradante, con un ambiente bullicioso y con este tipo de cosas, un ambiente pues realmente destructivo, nocivo para las personas, pero la gente relaciona la diversión con eso. No considero yo, de mi humilde punto de vista, que eso sea realmente divertirse, pero la gente cree que sí. Haciendo estas cosas, la gente no está cerca de Dios. Haciendo estas cosas, lo que la gente está es separada del Señor. ¿Por qué? Porque si hay algo que separa a Dios del hombre, es precisamente el pecado. El pecado crea una barrera que divide a Dios del hombre. Para que el hombre realmente sea salvo y su condición cambie, esa barrera que divide al hombre de Dios tiene que desaparecer, y el pecado solo puede desaparecer por el Señor Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo. Por eso bien lo explicó el hermano, no es dando su dinero en la iglesia que usted va a comprar su salvación. No piense usted decir, no, pero yo ya le di un terreno al pastor, yo tenía varios terrenos y tengo varios terrenos, entonces le di uno al pastor.
Entonces con eso yo creo que ya tengo asegurado. No, lo que tiene asegurado es que lo estafaron, pero la salvación usted no la tiene asegurada. La gente piensa que la salvación se puede comprar. La gente tiene este pensamiento. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia, pero ahí mando mi ofrenda con mi mamá. Yo no voy a la iglesia, pero ahí mando mi ofrenda con mi mujer. Es más, yo no voy a la iglesia porque hay un versículo que dice, serás salvo tú y tu casa. Con uno que vaya ya nos salvamos todos los que estamos en la casa. Viera que sí. Era que interesante es ese análisis que usted hace de ese texto. Y la gente quiere vivir sin Dios, pues sí, también quiere salvarse, y tal cosa es imposible. Entonces, ¿cómo se encuentra una persona o un hombre que está fuera de Cristo? Se encuentra separado de Dios por causa del pecado. ¿Qué más? Se encuentra esclavo del pecado, que eso es algo muy interesante. O sea, cómo hay gente que está esclavizada. Y eso es algo sumamente serio, que nos gustaría tal vez ampliar un poco más, porque la esclavitud del pecado sí es algo serio, es sumamente serio, y hay gente que está esclavizada al pecado, hay gente que está esclavizada a lo material, y debido a esa esclavitud, entonces le interesa buscar iglesias que precisamente hablen de aquello que más le apasiona a él, que es lo material. Entonces por eso muchas personas les gusta mucho estas iglesias que hablan de prosperidad, que hablan de milagros financieros, que hablan de que se pueden transformar las cosas como agua en vino, y que también usted puede transformar los 1,000 o 2,000 lempiras que usted le da al pastor, se los pueden transformar en 2-3 millones de lempiras. Ese tipo de cosas hace. La gente tiene este tipo de ideas porque realmente es esclava de la avaricia, es esclava de lo material. Entonces dice la Biblia que aquel que está sin Cristo se encuentra esclavo del pecado. Hay mucha gente que no ha sido libertada del pecado. Dice el Señor, Juan 8, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres, pero del pecado, del engaño. Pero hay que conocer la verdad, y por eso nosotros le decimos este tipo de cosas. Que si usted hoy está sin Cristo, número uno, usted se encuentra sin esperanza, usted está condenado desde hoy. Porque aquel que se rehúsa a creer en el Hijo del Señor ya está condenado. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, y eso sucede fuera de la iglesia, aún dentro de la iglesia, hay líderes, hay personas que aman las tinieblas y que hacen las cosas de las tinieblas, practican y enseñan las cosas que son de las tinieblas. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo hará Satanás para engañar a tanta gente? Parece ser que el método de él no es tan sofisticado como yo lo he logrado entender. Imagínense, el hermano Quiroz, mi querido hermano, está a cargo de una congregación entera. Entonces yo y mis ancianos estamos a cargo de otra congregación. Imagínense que donde yo voy somos unas 100 personas, poquito más tarde. Entonces, ¿cómo hará Satanás para engañar a 100 personas? Trabajar una por una es un trabajo sumamente difícil. Entonces viene Satanás y dice, no, es mucho más fácil engañar al que predica, y el que predica el error va a engañar a los 100. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, mucho falso profeta se ha levantado, mucho falso pastor se ha levantado. Ahora cualquiera agarra una Biblia y se pone a predicar, sacar contexto fuera de contexto y a decir un montón de barbaridades. Y la gente empieza a seguirlos porque quieren escuchar eso que él está diciendo. No quieren escuchar la verdad del evangelio, quieren escuchar eso, que les hablen de finanzas, de cómo salir de la pobreza. Y por eso usted va a notar que hay mucha gente que como le gusta comprar lotería, porque quieren hacerse millonarios sin trabajar, sin esforzarse. De la noche a la mañana, por una cuestión del azar, ya tener el dinero suficiente para solventar su vida. Entonces, la gente hace esto. La gente pues hace eso porque es esclava del pecado. Está esclavizada por el pecado. Y eso es lo que pasa cuando alguien está sin Cristo. Y cuando alguien está sin Cristo busca precisamente las cosas que son del pecado. Y le llaman la atención las cosas que son del pecado. Y se interesa por las cosas que son del pecado. Y aún muchas iglesias, disque iglesias, que promueven la avaricia, que promueven
la hipocresía, que promueven un montón de cosas. Entonces, déjeme decirle que estas congregaciones no son de Dios, aún son iglesias o son grupos que están esclavizadas por el pecado. ¿Qué más? Se encuentra camino al castigo eterno, como dice Romanos 6:23. Se encuentra en pecado, como dice Romanos 3:10 y versículo 23. Se encuentra sin Dios y sin Cristo, como dice Efesios 2:12. Se encuentra sin el perdón de sus pecados, que solamente Cristo le puede dar, como dice Efesios 1:7. Como dice Hechos, capítulo 22, versículo 16. Se encuentra sin la protección divina. Se encuentra fuera de la familia de Dios. Se encuentra en enemistad con Dios por causa del pecado. Quiero leerles este versículo que está en Santiago, capítulo 4, versículo 4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si muchas personas hoy son amigas del mundo, del sistema del mundo, de los valores del mundo, de los valores que el mundo promueve y enseña, y usted los sigue, déjeme decirle que usted está en enemistad con Dios. Y de esa manera, en esa condición, usted no tendrá salvación. Esa es la condición del hombre sin Dios. La verdad que es una condición muy triste, pero en la cual muchos se encuentran el día de hoy. ¿Qué le parece, hermano, la condición del hombre fuera de Cristo, después de haber hecho un análisis de estos textos que he leído? Sí, hay un versículo que me encanta en el Antiguo Testamento, donde el Señor dice que por falta de conocimiento mi pueblo perece, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que sucede hoy en día. Si a mí me tocara darle una recomendación, a nosotros nos tocara darle una recomendación, es de que usted se afiance en el conocimiento del Señor, en el conocimiento correcto del Señor. Porque es importante mencionar que hoy en día han salido tantas corrientes teológicas. Entonces, donde unos piensan una cosa, donde otros piensan otra cosa, y así sucesivamente. Realmente no se base tampoco en la teología. Entonces, porque corrientes teológicas existen muchas. Sí. O sea, ¿qué es hacer teología? Bueno, hacer teología es hacer un análisis, entonces, de lo que dicen las escrituras. Pónganse a pensar cuántas personas hacen un análisis de lo que dice la escritura, pero por el hecho de que sea teología no significa de que sea un análisis correcto, ¿verdad? Entonces, en la teología, el análisis, a pesar de que alguien diga yo hice teología, o yo estoy haciendo teología sobre tal tema, o sobre el Nuevo Testamento, no importa. No significa que la teología esté correcta. Entonces, lo que va a estar correcto es el estudio directo de la palabra del Señor. O sea, ¿qué es el estudio directo de la palabra del Señor? Es limitarnos a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, no querer pensar y sumarle cosas y decir aquí debió decir esto o yo lo interpreto de esa forma. No, realmente la Biblia se interpreta sola, porque la Biblia no fue escrita para personas únicamente que tuvieran un montón de estudios, un montón de diplomas pegados en la pared. No, sino que la Biblia fue escrita para que fuese entendible para todo el mundo. Para todo el mundo. Independientemente que usted tenga colgado en su oficina o en su pared un montón de títulos o que no tenga ninguno. Entonces, la Biblia se explica sola. Entonces, no necesita venir y decir, vamos a ir a investigar allá por el año tal, a ver qué pensó tal teólogo, vamos a ir a investigar a ver qué pensó el otro teólogo, y basado en las dos teologías de estos personajes vamos a hacer una formulación, entonces, de esto, y esa va a ser la teología que más se acerca, entonces, al principio bíblico. No necesita eso, no necesita eso. Lo que necesita es escudriñar la palabra del Señor. Una vez que usted escudriña la palabra del Señor, todo argumento equivocado va a caer. Todo argumento equivocado va a caer. Entonces, no
porque lo esté votando usted con una obsesión, no, sino porque es la palabra del Señor que está quitando el argumento equivocado. El problema es cuando la religión se convierte en algo de fanatismo. Ese es el problema, porque es ahí donde no se le da apertura a poder ver con ojos espirituales lo que dice la Escritura, sino de que se ve con ojo de fanatismo. No, que dicen esto, que lo otro. Algo que les encanta hoy en día a las personas es estas cuestioncitas del hablar en lengua, de los milagros, de no sé qué. Dice la persona, están haciendo milagros en tal lugar, hay que ir ahí, porque ahí están haciendo milagros. Mire que se caen al suelo en tal lugar, hay que ir ahí porque ahí está el Espíritu Santo. Entonces no se les entiende lo que dice, los supuestos milagros terminan siendo un show, y lamentablemente pues las personas terminan creyendo en algo equivocado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque caminan persiguiendo milagros en vez de perseguir la palabra del Señor. Eso era lo que hacían los primeros cristianos. No piense usted que los primeros cristianos andaban ahí, ¿y qué milagro iba a hacer Pablo hoy? A ver, Pablo, hágase un milagro ahí. Entonces, no piense eso. Entonces, los primeros cristianos, los cristianos del primer siglo, caminaban enfocados en la comunión, caminaban enfocados en la oración, caminaban enfocados en aprender de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué producía eso? Producía que la misma palabra del Señor, de esa forma existieran los milagros. Pero no es que andaban ahí detrás, a ver, ¿y qué milagro? Vamos a ver ahí, que, a ver, ya se le acabaron los milagros a Pablo, entonces vamos con Pedro, a ver, si no tiene Pedro, pues busquemos a Santiago. No, nada que ver con eso, hermano. Sí, es bien interesante la reflexión suya, hermano, porque de una u otra manera las personas eso es lo que andan buscando hoy. La verdad que debido al tiempo nos vamos a quedar ahí por este tema, pero hay cosas que son sumamente interesantes, como analizar, por ejemplo, lo vergonzoso que es el pecado, y después analizar, por ejemplo, las razones bíblicas por la cual la gente tolera el error doctrinal. O sea, y hay muchas razones. Yo he enumerado 10 razones bíblicas por las cuales la gente tolera el error doctrinal. Esto nos llevaría otra hora más, pero existen cosas como el deseo de escuchar enseñanzas que halaguen. Esto es, como la Biblia lo llama, tener comezón de oír. Otra razón es inmadurez e inestabilidad espiritual, ser como niños. Y eso es lo que decía el hermano, que hay gente que es como niño, son muy fáciles de engañar, con cualquier cosa son engañados, con cualquier cosa son seducidos. Entonces hoy a cualquier cosa llaman milagro, y a cualquier cosa que ven dicen, este es el poder de Dios, este es el poder del Espíritu Santo. Y muchas cosas, le diré, de muchas congregaciones, de muchas iglesias, están más relacionados con el paganismo que realmente con la Biblia o con el Espíritu Santo, y hay que tener mucho cuidado con eso. Si usted hiciera un análisis de lo que en las iglesias neopentecostales hacen, por ejemplo, o en otras congregaciones, eso tiene más relación con el paganismo que con realmente cómo la Biblia enseña cómo es una persona llena del Espíritu Santo. Son conceptos e ideas, manifestaciones, maneras de hacer las cosas totalmente distintas. Entonces, otro es por el engaño de Satanás y su ministro, porque dice la palabra del Señor, porque estos son falsos profetas o falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. El error doctrinal, rara vez se presenta como obviamente malo. La gente lo tolera porque se disfraza como una verdad superior, y eso es lo que hay que tener cuidado. Porque el error va disfrazado como que fuera una verdad superior, como que fuera algo extremadamente santo y todo ese tipo de cosas. Entonces, en muchas congregaciones, en muchas iglesias, disfrazan el error
y lo disfrazan con un envoltorio de santidad, como un envoltorio de que esto es bueno, esto es lo que realmente el Espíritu hace en las personas que lo tienen, cuando la Biblia no da ningún testimonio de que efectivamente así eran las cosas. Entonces, un análisis profundo de las Escrituras es lo que le puede dar a usted la herramienta necesaria para conocer si usted está siguiendo un error doctrinal o no. Le animamos a que escudriñe las Escrituras, a que busque lo que Dios dice en su palabra. Es más, todo lo que nosotros le hemos dicho hoy en esta noche, todo lo que yo les he dicho, lo que mi querido hermano les ha dicho, verifíquenlo a ver si es cierto. Verifiquen si lo que nosotros les estamos diciendo es cierto. Si es cierto, sabe dónde puede encontrarnos, sabe dónde puede buscarnos. Ahí están nuestros números. Usted puede escribirnos y decir, hermano, tal cosa de la palabra yo nunca he estado de acuerdo. ¿Me la pueden explicar? Nosotros con mucho gusto le explicamos. Si usted quisiera un estudio bíblico en su hogar, puede escribirnos. Nosotros llegaremos sin ningún problema. No le vamos a cobrar nada. Mi hermano no le va a cobrar, ni yo tampoco. No cobramos ni por predicar, no cobramos ni por hacer oraciones, ni nada por el estilo, como se cobra en muchos lados. Nosotros lo hacemos por amor al Señor. No vaya a pensar que nosotros somos como muchos que engañan y se aprovechan de la fe y de la ingenuidad de muchos, porque son como niños en cuanto a lo espiritual. Nosotros no. Podemos estar seguros de eso. Así que le animamos a que usted analice el tema que hemos hablado hoy acerca del conocimiento de la verdad para ser salvos. En próximos programas seguiremos hablando de este tema, ya que es un tema bastante amplio. Dentro de este tema podremos ir mencionando aquellos aspectos o aquellas doctrinas que escapan de las Escrituras y que mucha gente cree. Esperamos pues que este tema nos sirva a nosotros para seguir ampliando mucho más este tema bíblico y que usted pueda seguir conociendo lo que la Escritura dice y lo que usted necesita conocer para ser salvo. De mi parte esto ha sido todo. Nos despedimos, esperamos pues que, si el Señor lo permite, tenerlo de nuevo el próximo domingo con un nuevo tema. Nuestro hermano José Quiroz lo traerá, él explicará el próximo domingo otro tema muy interesante de la Escritura, y esperamos pues tenerlo como televidente. Esto ha sido todo de parte mía. Dejamos al hermano Quiroz con las palabras finales y conclusión del tema de hoy. Agradecemos grandemente su sintonía hasta esta hora, esperando que el tema haya sido de edificación. Recuerde que en sí no tenemos nada contra nadie, sino simplemente predicamos la palabra del Señor, ¿verdad? De la misma manera como lo hacían los primeros discípulos de Jesús, como lo hacía la iglesia del primer siglo, y lo hacemos nosotros actualmente. Le hacemos una cordial invitación a nuestras congregaciones en el barrio Santa Marta, a media cuadra del Cuerpo de Bomberos, y en la colonia Mata, a una cuadra abajo, donde se recolecta el agua potable, ¿verdad? Le invitamos y le animamos a seguir adelante, y que Dios le puede estar bendiciendo grandemente en esta noche y en lo que resta de la semana. Que Dios le bendiga. Amén. Gozando eterno bien. Hemos presentado Hablemos de Doctrina. Invitación cordial.